Con Exteriores, Damián Malatesta nos trae más información. Damián, adelante. Bien, Claudio. Chicos, ¿cómo andan? Les cuento. Mañana 24 de septiembre es el día en el que se recuerda y se toma conciencia acerca del cáncer. Un cáncer en particular no tan conocido, tan frecuente, eso lo vamos a saber, es en este caso, estamos hablando del cáncer de tiroides. Y vinimos a consultar a una médica especialista con un apellido que tiene largo historial en la medicina de nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad y la región, como es la doctora Sonia Motura, que está con nosotros. Ella es médica especialista en endocrinología y además tiene otras especialidades, pero particularmente la vinimos a consultar sobre esto, sobre todo tratándose de un cáncer que tal vez no es tan conocido o que no tiene un seguimiento que podría alertar un poco más a la población, aunque hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Primero le voy a saludar, ¿cómo le va? Buenos días, encantada. Sé que has hecho la tarea, has estado profundizando sobre este tema tan importante por el que vinimos a consultar. Así es. Siempre es importante tomar conciencia, ¿no? Total. Bueno, vamos a hablar un poquito de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula en forma de mariposa, como se ve en la imagen, que se encuentra en la parte anterior del cuello. Y es muy importante tener en cuenta porque los síntomas de esta patología tienen que ver con la obstrucción del eje aerodigestivo, por donde pasa el aire y por donde pasa la comida. Es una glándula en forma de mariposa, unida por un istmo, con dos lóbulos, y tiene las glándulas paratiroides en la parte posterior, que son las que regulan el calcio. Y acá tenemos una glandulita muy chiquitita que se llama hipófisis, que es una glándula de 1 centímetro que está en la base del cráneo, que se apoya en la silla turca, que es un hueso de la base del cráneo. Y esta glándula tan chiquitita regula todas las otras glándulas del cuerpo. Regula la secreción de lactancia, la glándula tiroides, los corticoides que se producen por las glándulas suprarrenales y las hormonas sexuales producidas por testículos y ovarios. Y también tiene que ver con el crecimiento. Y esta glándula hipófisis es la que produce la famosa TSH. Entonces la TSH no es producida por la glándula tiroides, es producida por la hipófisis. La glándula tiroides lo que produce es hormonas tiroides, T3 y T4. Bueno, con respecto a los nódulos tiroides, esta es una causa de consulta muy frecuente y los pacientes consultan muy asustados cuando tienen un nódulo tiroideo, piden un sobreturno urgente y en realidad los nódulos tiroideos tienen una prevalencia del 60% en la población adulta. Ojo, no estoy hablando de niños. ¿Qué significa la prevalencia? Bueno, la prevalencia es la cantidad de casos. Cuando hablamos de incidencia es la cantidad de casos nuevos. Acá es cantidad de casos. 60% de la población adulta tiene 1 o más nódulos tiroideos. Ahora, ¿cómo determinamos esta prevalencia? Si es por ecografía y con los transductores de alta frecuencia, que son los que se usan hoy en día, esta prevalencia puede llegar al 68% de la población. Ahora, si hablamos de palpación, es el 1 al 5%, porque uno cuando palpa tiene que ser el nódulo superficial, accesible a la palpación. Bueno, ahora, en necropsias, o sea, un paciente que fallece de otra causa, si yo estudio esa glándula tiroides, el 60% presentan nódulos tiroideos. Es decir, no fue nunca diagnosticado por eso. Lo que pasa también es lo siguiente, existe algo que se llama microcarcinoma papilar. El microcarcinoma papilar está en el 10 al 30% de la población, según estudios, y este microcarcinoma lo más probable es que nunca crezca y nunca tenga importancia clínica. Entonces, hay muchos pacientes que por ahí se les hace un diagnóstico por ecografía y ese nodulito nunca quizás hubiera alcanzado a crecer. Esto se ha estudiado en necropsias. Ahora, hoy en día con el tema de la ecografía estamos detectando nódulos y quistes de 1 milímetro. Claro. Va avanzando la ciencia y queda en evidencia en este caso. No solo la ecografía, sino pacientes que por ahí se hacen una resonancia, un ecodoppler de vasos de cuello, un PET, un TAC, una tomografía, y aparece incidentalmente este nodulito, porque son muy frecuentes. Ahora, la malignidad en los nódulos tiroides es del 5%. El 5% de esos nódulos van a ser benignos. Hay más incidencia de nódulos, dependiendo de la edad, más incidencia de nódulos, de la presencia de yodo en la zona, en zonas yodo deficientes como las zonas montañosas hay menos yodo, es más frecuente en la mujer. Ahora, cuando aparece en el varón, hay más chance de que sea maligno, o sea, prestar especial atención, y depende del índice de masa corporal. O sea, se ha demostrado que en pacientes con obesidad hay más incidencia de nódulos y de cáncer de tiroides y expensas de mayor tamaño. Sí,
cualquier enfermedad de la que hablemos siempre hablamos de lo mismo. Hay ciertas conductas o estilos de vida que son incidentes en... Lo que pasa es que la obesidad se relaciona, por un lado, con un aumento de la TSH. O sea, pero no es que la TSH me produce obesidad en este caso. La obesidad genera un aumento de la TSH. Y la TSH estimula la tiroides y estimula los nódulos. Y por otro lado, la insulinoresistencia que ocurre en la obesidad genera un exceso de insulina, y la insulina tiene efecto anabólico, o sea, te hace crecer los nódulos. Entonces, ¿en qué situaciones tenemos que prestar atención? Es un riesgo. Por ejemplo, ¿dónde aparece el síntoma o el dato a tener en cuenta? A estudiar este paciente. Por ejemplo, en personas que han sufrido radiación, ya sea por radiación ionizante, ya sea por explosiones nucleares, por accidentes nucleares o por estudios, por tratamientos. Por tratamientos, no estudios, me expresé mal. Bueno, cuando tenemos un nódulo visible, palpable, duro, que tiene un crecimiento rápido, que tiene ganglios, cuando se me comprime el eje aerodigestivo, o sea, cuando el paciente presenta tos, disnea, que falta de aire, disfagia, que no puede tragar, disfonía, que es cuando se va la voz, y estudiar principalmente personas con obesidad, en las personas que tienen hipotiroidismo, que la TSH esté elevada y que por lo tanto me puede hacer crecer los nódulos, cuando hay antecedentes familiares de ciertos síndromes genéticos como los MEN, y estudiar obviamente los nódulos que aparecen incidentalmente por otros estudios como un ecodoppler de vasos de cuello. Diagnóstico ecográfico. Y en la ecografía yo voy a ver muchas características. Por ejemplo, veo si tiene microcalcificaciones, si es oscurito me hace sospechar, si es más blanquito, más redondito con bordes lisos, pienso más que es benigno, si es espongiforme, pienso en benignidad. Ahora, si tenemos un quiste, porque los pacientes cuando tengo un quiste ya lo relacionan con cáncer. No, un quiste es un hueco. Entonces, ese hueco, cualquier cosa se puede malignizar menos un quiste. Un quiste es un hueco en la tiroides que se llena de líquido. Entonces, un quiste, cuando tenemos un quiste, uno considera que es benigno. Bueno, hoy en día con técnicas en la ecografía de Doppler, por ejemplo, vemos la vascularización. Si la vascularización está por fuera, me hace pensar en benignidad, distinto si la vascularización está dentro del nódulo. Obviamente realizamos un laboratorio donde medimos hormonas tiroideas, anticuerpos y si hace falta calcitonina y SEA en determinados casos. Y el centellograma es como que ha sido un poco desplazado en el diagnóstico al principio del diagnóstico. Es como que la ecografía lo ha reemplazado. No así en un cáncer de tiroides donde sí es fundamental el centellograma. Pues ir avanzando eventualmente en un tratamiento, sí. Exacto, pero bueno, es como que la ecografía es inocua, no tiene radiación, es más económica y como ustedes ven me da muchísima información. Ahora, por ahí el centellograma se puede realizar cuando yo tengo un paciente que tiene la TSH bajita o que pienso en un hipertiroidismo y ver si no es un nódulo caliente. Un nódulo caliente me hace pensar menos en cáncer, no me lo descarta, pero me hace pensar menos. Distinto que un nódulo frío, acá en el centellograma se ve una tiroides normal, una enfermedad de Graves que es un hipertiroidismo, un nódulo caliente, un bocio multinodular. Bueno, ¿y qué es el TIRADS o TIRADS? Sería como el BIRADS de las mamas, bueno, que se suelen informar así las ecografías, y esto es un puntaje, que según el puntaje, a mayor puntaje, un nódulo es más sospechoso de malignidad. Este TIRADS se establece por la ecografía. Y cuando yo tengo un nódulo que es sospechoso, ¿qué hacemos? La punción guiada por ecografía. Bueno, esta punción no tiene que dar miedo. Es una punción, no es como una punción, otras punciones que son más agresivas. Es una punción que se realiza con una aguja fina y uno va mirando por ecografía, como vemos acá, vemos que la aguja está entrando en el nódulo. Ven, acá está el transductor y la aguja está entrando en el nódulo y es una punción aspirativa, no desparrama nada, que es el miedo que tienen los pacientes. Avanzamos, si te parece, Sonia, a las estadísticas provinciales. Sé que hay mucho más para desarrollar, pero es importante tener... Lo que yo quiero dejar es que dentro de las distintas formas de cáncer, el más frecuente es el cáncer diferenciado de tiroides, que es el que vemos los endocrinólogos y que tiene muy baja mortalidad. Estamos hablando de una sobrevida a los 5 años de un 98,5%. Distinto cuando hablamos de un medular, un indiferenciado, un anaplásico, que eso lo siguen los oncólogos, pero gracias a Dios son muy poco frecuentes. Bueno, estas son... Siempre el diagnóstico a tiempo va a favorecer esta estadística. Porque si bien se habla de un aumento de la incidencia de cáncer, la gente consulta.
Y entonces, si ven, hay trabajos que demuestran una mayor incidencia y con formas más grandes, con tumores más grandes al diagnóstico, como la gente consulta, la mortalidad se mantiene estable y es baja la mortalidad. Tenemos un ranking y está rankeado alto el tiroides. Son datos del IARC, donde vemos que el cáncer de tiroides está en 8º lugar, estos son datos a nivel mundial, y vemos que la prevalencia es claramente en el sexo femenino. Está porque en las mujeres tenemos más prevalencia de nódulos. Y bueno, y estos son datos del Hospital San Martín de Paraná, que es un centro de derivación, es un centro de referencia, y yo quería mostrar, no busqué información de todos los años, pero estuve viendo biopsias ayer, anatomías patológicas, biopsias diferidas, y vemos que, por ejemplo, en 2016 tuvimos 3 casos de cáncer papilar de tiroides, que es el diferenciado de mucha expectativa de gran sobrevida. En 2017, 10 casos. En 2018, 19 casos. En 2023, 14 casos. En 2024, 20 casos. Y en 2025, en lo que va del año, 10 casos. Y fíjense que el cáncer medular indiferenciado o anaplásico son muy pocos en comparación. Siempre predomina el papilar, gracias a Dios, que es el de mejor pronóstico. Tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar de destacar. Primero es la explicación, la necesidad de conocer, de saber para no entrar en caos. Pero por el otro es el diagnóstico a tiempo, el seguimiento para descartar cualquier tipo de situación maligna. Por supuesto, y hacer un tratamiento oportuno. Es muy importante, el mensaje final es muy importante estudiarse, porque esto es un cáncer que tiene una gran sobrevida, tiene mucha chance de estar libre, de quedar libre de enfermedad, entonces es muy importante el diagnóstico a tiempo. Y tratar de evitar las causas que podrían haber generado este aumento de la incidencia, que son la obesidad y la insulinoresistencia, estudiar a los pacientes con exposición a radiaciones ionizantes y evitar los disruptores endocrinos, que son los plásticos, el bifenol A, las comidas, o sea, tratar de evitar el calentamiento del plástico en la comida y el uso racional, o sea, cuidar tiempos, cantidades de pesticidas. Ahí hay un tema ya de largo debate respecto del cáncer, el uso de algunos químicos. Doctora Motura, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, encantada. Volveremos. La doctora Sonia Motura, a quien agradecemos por su tiempo, sobre todo para poder avanzar en este tema tan importante, saber mucho más acerca de lo que sucede con la salud y fundamentalmente la importancia siempre del diagnóstico a tiempo tiene que ver con un seguimiento de la salud de todos nosotros. Gracias, Damián. Gracias también por toda la información, un saludo grande para ella también, impecable toda la información, muy didáctica me pareció, ¿viste? Así es, va a quedar cargada la nota por supuesto en nuestro canal de YouTube y también a través de nuestra página digital porque la verdad que son completito datos el informe. y que hay que estar atentos también. Por supuesto, sí, todo va a quedar cargado en nuestro sitio de YouTube para que puedan ver la nota la cantidad de veces que quieran. 8 grados, 7